Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludo desde acá, desde la Isla Grande de Chiloé, deseando que estén todos ustedes bien. Este tiempo tan peligroso de esta pandemia, como ustedes bien saben, no es la primera pandemia que los creyentes han pasado a través de toda la historia. Han sucedido varias pandemias. La última fue hace 100 años atrás con el H1N1 y murieron 50 millones de personas, más de 100 millones de contagios. De manera que en el mundo hoy día con esta pandemia no se han superado los 4 millones de fallecidos. Es el efecto mucho menor, producto de la tecnología y de la medicina que tenemos, y todos los avances técnicos que hoy día tenemos nos permiten cuidarnos de mejor manera. Así que gracias a Dios por haber estado en un tiempo en que la vida puede prolongarse un poco más. De hecho, el accidente al corazón que yo tuve cuando se me rompió la aorta, el médico me dijo, si esto le hubiese ocurrido a usted 10 años atrás, ya se habría muerto, porque la tecnología que tenemos ahora es muy avanzada y hay muchas posibilidades de prolongar la vida. Bueno, y por eso estamos viviendo en ese sentido un tiempo favorable. Pero en cuanto a la maldad, y como vamos a ver en esta segunda carta, en el capítulo número 2, el misterio de la iniquidad está más latente y peligroso que en ninguna época de la humanidad. Usted ya bien sabe lo que se pretende hacer en nuestro país con la Asamblea Constituyente, de cambiar nuestra Constitución, y es muy probable que vamos a escuchar aberraciones y que de hecho no se quiere jurar ni siquiera por Dios. De manera que todo lo que viene en adelante, hermanos, es muy peligroso. Son tiempos peligrosos donde habrán hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero con su conducta van a negar la eficacia de la verdad. Bueno, vamos a estudiar esta carta, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1 hoy día. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 1, en el verso número 1, dice ahí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer en el capítulo número 1, lo leí todo porque no es muy extenso, tiene 12 versículos. Cómo comienza esta segunda carta que escribe el apóstol Pablo, incluye en el verso número 1 a sus compañeros, a Silvano y a Timoteo, los mismos que aparecen en la primera carta. Ustedes recuerdan que Silvano corresponde a Silas, este profeta que es mencionado en el libro de los apóstoles, y Timoteo, este hijo en la fe del apóstol Pablo, dos hermanos muy importantes que acompañaron al apóstol Pablo. De manera que esta segunda carta ha pasado mucho menos que un año, tal vez unos 4 meses, tal vez mucho menos, que Pablo escribe desde Corinto, también se cree, aún estando con estos dos compañeros, y por eso los incluye en el saludo. Y dice ahí en el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, que esa preposición usada ahí en castellano como en, es una preposición muy importante, es una preposición de posición. Podríamos decir, parados en Dios. La iglesia de los tesalonicenses está en una posición de seguridad, no en el mundo, sino en Dios, ¿ya? Y estos creyentes, en especial estos creyentes, realmente era una iglesia que tenía mucho amor por Dios y gozaban de la completa confianza del apóstol Pablo. En la contraparte de esto lo encontramos cuando, por ejemplo, Santiago, el hermano menor del Señor, cuando escribe a los judíos convertidos ahí en la iglesia de Jerusalén, les dice con palabras muy fuertes: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De manera que cuando Santiago escribe a sus remitentes, ellos no estaban en Dios, estaban más en el mundo que parados realmente en la persona de nuestro gran Dios. Textualmente aquí, el versículo número 1, lo que dice, hermanos, en Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Esa preposición en y el artículo el no están en los originales. Dice, en Dios Padre y Señor Jesucristo. Y usted me dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? En nuestro castellano no se ve mucho la diferencia, pero es muy interesante, hermanos, que esa conjunción y que aparece ahí, solamente eso aparece y es de una fuerza importantísima. Los que conocen el idioma griego dicen que es una conjunción copulativa y cumulativa. ¿Y qué significa eso, hermano Camilo? Significa, hermanos, que el Padre y el Señor Jesucristo son una misma cosa. Para nosotros la I hace diferencia entre dos cosas distintas, pero en el idioma original significa, hermanos, que el Padre y el Señor Jesucristo son una misma cosa, tal como lo aseguró el Señor en el Evangelio de Juan, cuando él dijo, yo y el Padre
uno somos. Juan 10:30. Y eso significa no uno en propósito, sino uno en esencia. Son de la misma naturaleza. Ellos dos gozan de esa misma esencia. Y nosotros podemos estar seguros que nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo gozan de la misma deidad junto con el Espíritu Santo. Ellos dos y el Espíritu Santo son los que brindan seguridad a la iglesia ahí en Tesalónica, como a la iglesia en las Américas, como a la iglesia congregada en cualquier lugar del mundo. Ellos nos dan la garantía y seguridad de que estamos en la verdad. Nosotros estamos viviendo en un mundo que cambia, en un mundo totalmente inestable. Podemos nosotros decir, nuestra fe, nuestra vida cristiana está basada en Dios y Señor Jesucristo. En ellos tenemos toda confianza y toda seguridad. El versículo número 2 dice, gracia y paz. Es interesante esto, hermanos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre, y nuevamente se remacha la verdad de la segunda persona de la deidad, el Señor Jesucristo. Este título, Señor Jesucristo, aparece 12 veces en esta carta y es muy importante. Hoy Él es el Señor. En el pasado, como Redentor, fue Jesús, y en el futuro será el Cristo manifestado, viniendo por segunda vez para establecer su reino. Y fíjese que la iniciativa de la gracia y la paz provienen de ellos, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora atendamos esto, hermanos. La existencia de paz no se tiene si no hay gracia. Por eso comienza con la gracia y paz. Lo primero que se necesita descubrir y saber que la gracia es muy importante en el quehacer del creyente, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida de iglesia. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. Equivale a la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Y hermanos, es muy importante esto. Cuando Santiago, acompáñenme a Santiago capítulo número 4, cuando Santiago está hablando de los serios de problemas que tenían en la iglesia, les dice a ellos en el capítulo 4, en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué Santiago habla aquí que Dios da mayor gracia? Porque lo que más necesitamos, hermanos, en nuestra vida es la gracia de Dios. Ese favor inmerecido y desmerecido por nosotros. La gracia de Dios es nada más equivalente, hermanos, que a la presencia del Señor en nuestro quehacer. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo necesito tu presencia, tu gracia. Y es por la gracia de Dios que Pablo era lo que era y hacía lo que hacía. El apóstol Pablo reconocía siempre en todo su actuar, en todo lo que él hacía, siempre expresaba la gracia de Dios. Y por eso les dice a los corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. De manera, hermanos, que la gracia de Dios es su presencia acompañándome en lo que yo pueda hacer para su gloria. A veces uno está muy preocupado, hermanos, de aprender bastante de la Biblia, lo cual es muy importante. A veces también uno está muy preocupado de evangelizar, lo cual es muy importante, o muy preocupado de hacer algo para la obra de Dios y no desaprovechar el tiempo, lo cual es muy importante, pero lo que más necesitamos, hermanos, es la gracia de Dios. Y Dios da su gracia a los humildes, a los que dependen de Él.
De manera que una vez que uno descubre qué es lo que es la gracia, siempre viene la paz. Por eso, en segundo lugar, dice, y la paz. ¿Ya? Y esto, hermanos, es muy importante. Necesitamos continuamente gozar de la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta paz es el bienestar del alma que reposa en Dios. Es la paz para los hijos de Dios. No es la paz que nos llega cuando nos convertimos, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz. Esa es la paz judicial que nos viene absueltos de condenación. Pero esta paz no se trata de esa. Esta es la paz, el bienestar de un creyente que vive en comunión con Dios. De ese creyente que a pesar de que tiene conflictos y problemas, ese creyente reposa en Dios. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos. Yo no sé si alguno de ustedes está con algún afán, alguna desesperación, alguna inquietud. El Señor dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidos vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La mente es muy importante guardarla, y el corazón también. Y esta paz es la paz de Dios para los hijos suyos. Es el contentamiento en Dios aún en medio de los problemas, incluso con esta pandemia. Y hermanos, la paz no es ausencia de problemas. De hecho, estos creyentes estaban llenos de problemas, estaban siendo perseguidos. Y se nos dice aquí en el versículo número 4, por ejemplo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Y cómo podrían tener paz siendo perseguidos y atribulados? En el verso 5 habla de padecimiento, dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, pero tenían paz. Y en el verso 6 se vuelve a hablar de las tribulaciones, y en el verso 7 se vuelve a hablar de la tribulación, pero tenían la paz de Dios. ¿Y por qué tenían paz de Dios? Porque ellos estaban en Dios. Y nuestra responsabilidad entonces, hermanos, es tener paz aún en medio de cualquier adversidad y tribulación. Es nuestra responsabilidad guardar la paz y buscar todo aquello que contribuye a la paz. ¿Cómo está la situación de tu relación con tu esposa en casa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Eres uno que eres pacificador? Los demás podrían decir, mire, esta persona es confiable, me gusta conversar con él porque es un hombre o una mujer que inspira paz, ¿ya? Y esto es muy importante, hermanos, porque esta paz de Dios, solamente los hijos de Dios la pueden expresar y la podemos vivir. El apóstol Pablo les dice a los romanos, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿ya? Nosotros tenemos que ser pacificadores. También Santiago, me gusta mucho Santiago cómo expresa estas verdades para creyentes que se estaban casi mordiendo entre ellos mismos. Él dice, la sabiduría que es de lo alto, porque ellos estaban no usando la sabiduría de lo alto, estaban usando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Tenían pleitos entre ellos. Santiago les dice, miren hermanos, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estoy leyendo en Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Bueno, nosotros, hermanos, debemos caracterizarnos por aquí. Y para poder ser agentes pacificadores, necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Aquí, en el capítulo número 1 de Segunda Tesalonicenses, en el verso número 3, el apóstol dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Qué interesante lo que siente el apóstol Pablo por esta iglesia. Textualmente, lo que dice aquí es: estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo sentía en su corazón el deseo de dar gracias por esta iglesia. Yo no sé si los ancianos de las iglesias aquí representadas podrían decir: doy gracias por mis hermanos, por la iglesia donde yo me estoy congregando. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo da estas gracias? Saben, hermanos, que no era una iglesia sin problemas. Habían cosas que corregir en esta iglesia. Tenemos que tener claro que esta iglesia no era una iglesia impecable, una iglesia que no tuviera problemas. No, tenían problemas. Pero el apóstol Pablo, antes de corregir, prefiere primero resaltar lo bueno y dar gracias por ello. Y saben, hermanos, esto es muy interesante que lo aprendamos. Si usted quiere que sus hijos cambien, o si usted quiere decirle algo a su esposito que está siempre cometiendo tonteras, como el que habla, si usted quiere provocar un cambio en alguien, primero resalte lo bueno que hay en él o en ella. Esto es lo que hace el apóstol Pablo. La mejor forma de levantar a un caído no es hundiéndole en sus errores. Nosotros siempre tenemos, por lo menos yo, cuando quiero corregir algo, mira lo que hiciste, esta cosa quedó mal hecha. El apóstol Pablo lo hace al revés. Primero se fija en lo bueno. Aprendamos esta lección. Una alabanza juiciosa, escúcheme esto, una alabanza juiciosa puede hacer más que una crítica indiscriminada. Fíjense que estos creyentes estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, estaban muriendo por su fe, desanimados y en cualquier momento se podían desorientar. Y estos creyentes desanimados y timoratos, al escuchar esto del apóstol Pablo, que posiblemente le enviaron a preguntar al apóstol Pablo muchas cosas que los tenían confusos, y al escuchar lo que el apóstol Pablo pensaba de ellos, bien podrían decir: bueno, si Pablo tiene este concepto de nosotros, debemos seguir presentando batalla, tenemos que seguir siendo fieles, porque él tiene tanta confianza en nosotros. Y dice aquí, el verso número 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y realmente, hermanos, había una genuina conversión en ellos. La fe de ellos iba creciendo, ¿ya? Aumentaba por encima del grado normal. Y por esto el apóstol Pablo, él estaba orando por ellos, no dejaba de orar constantemente por la fe, el amor y la esperanza de estos creyentes. Aquí el verbo abundar, cuando se habla del amor, que el amor y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda, es una palabra inventada por el apóstol Pablo que no aparece en ningún otro texto griego conocido y que significa realmente superabundar. El amor de ustedes, les está diciendo, rebasa y rebosa en todos, en cada uno
y para con todos. Mire cómo lo dice en el versículo 3. El amor de todos, de cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Porque el sello de la vida de ellos, como debería ser también el sello de nuestra vida, debería ser, hermanos, el amor. ¿Ya? El amor. Santiago en su carta, él enseña la ley regia. Santiago en su carta enseña la ley de Cristo. Y saben, hermanos, que Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento. Posiblemente Tesalonicenses fue escrita en el año 51 y Santiago fue escrita por ahí por el año 48, no más allá. Y Santiago habla de la ley de Cristo, de la ley regia. ¿Y cuál es esa ley? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley regia, que la resumió el Señor a un escriba que vino a preguntarle cuál es el mandamiento mayor. Y hermano, nosotros debemos caracterizarnos por esas dos verdades. Eso no ha quedado bajo la sepultura. El Señor resumió eso y eso debe caracterizarnos a nosotros. El amor a los demás. No es amor de palabras, sino realmente un amor práctico, de cuidado, de consideración por nuestros hermanos. Por eso Santiago dice, Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces nosotros le decimos a nuestra esposa, te amo, pero bueno, ¿a dónde está la demostración? Me dice Jessica, ¿a dónde está la muestra de eso? Lo concreto. Por eso dice Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él porque amamos a nuestros hermanos. Bueno, esto es muy importante. El apóstol Pablo lo resalta en ellos. Ustedes se caracterizan por esta forma de vida. Ahí en el versículo número 3, su fe va creciendo, la fe de ellos iba creciendo y el amor los mantenía unidos. ¿Ya? Ahora es interesante, hermanos, yo quiero también aprovechar de mencionar algo interesante aquí, los motivos de oración y de gratitud del apóstol Pablo. El motivo de la gratitud del apóstol Pablo no es por asuntos materiales. El apóstol Pablo no está orando y diciéndole a los tesalonicenses, qué bueno que todos ustedes tienen trabajo, qué bueno que todos ustedes tienen peguita y todos tienen buena salud y le han llegado el 10% y también ahora le están llegando los bonos del COVID, qué bueno. No, aquí el interés del apóstol Pablo es por asuntos netamente espirituales. Lo más importante de un creyente es crecer en la fe y en el amor. Nuestra tendencia, casi siempre, hermanos, los motivos de oración son por asuntos materiales. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por la salud, por X hermano que tiene falta de trabajo. Vamos a leer rápidamente en algunas cartas del apóstol Pablo los motivos de oración y de gratitud del apóstol Pablo. Por ejemplo, vamos a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1. Ahí en el verso número 8, cuando escribe a los romanos, dice primeramente, miren lo que dice, primeramente, ante cualquier cosa, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Interesante. La fe de ustedes se divulga. Están hablando del Señor Jesucristo. Cuando escriben a los Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo número 1 también,
en el verso número 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que esta iglesia de Corinto es la iglesia que más dolor de cabeza le hizo pasar a este hombre de Dios. Pero el apóstol Pablo da gracias por estos asuntos espirituales. Y cuando llegamos a Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses también, en el capítulo número 1, y dice ahí en el verso 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí tenemos otro motivo de oración y de gratitud. ¿Por qué cosa? Por la fe y el amor que estos creyentes tenían. Entonces nos preguntamos, hermanos, o por lo menos yo les pregunto, ¿cómo está, hermano, tu fe, tu crecimiento, tu amor, tu vida espiritual? ¿Estás creciendo? Cuando llegamos a esta carta tan interesante que Pablo escribe a Filemón, ahí en el capítulo número 1, mire lo que le dice, cómo se refiere a Filemón en el capítulo 1, verso 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermanos, yo no sé si alguien podría decir de nosotros, doy gracias por el hermano Ariel, doy gracias por el hermano Osvaldo, doy gracias por el hermano Juan, doy gracias porque este hermano, dice aquí en el verso 4, en el verso 5, porque oigo del amor, mire lo que está oyendo, no porque tiene trabajo, porque está estudiando, porque le ha ido bien en sus proyectos, porque el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El apóstol Pablo está hablando de este aspecto espiritual tan importante en sus acciones de gracia. Bueno, yo no digo, hermanos, que no haya que preocuparse y orar por las necesidades que tenemos como pueblo en cuanto a lo material, sí, pero antes de eso, hermanos, tenemos que preocuparnos de lo espiritual. Un hermano hace poco me mostró su fotografía y se había comprado un tremendo camión. Me dijo, mira, Camilo, cambié el camión. ¡Oh, un tremendo camión! Y dije, oye, pero ¿y lo espiritual? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Y cuánto estás ofrendando para la obra del Señor? ¿Cuánto estás creciendo en tu amor hacia los demás, interesado por el Señor? Porque algunos dirán, ¿sabe, hermano? Me ha ido mejor ahora en pandemia, tengo más pega, no me falta nada. ¿Y en lo espiritual, cómo estamos? Bueno, notemos otro detalle. Volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3. Aquí el apóstol Pablo, notemos un detalle, menciona la fe y menciona el amor. Recuerden ustedes que en 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 1, en el versículo número 3, cuando escribe su primera carta, les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, número 3. 3 virtudes. La fe, el amor y la esperanza. Es interesante que aquí habla de obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Pero cuando llegamos a 2 Tesalonicenses,
falta la mención de la esperanza. ¿Se fijó en eso? Pues vamos allá. Segunda Tesalonicenses 1:3. Vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero Pablo no menciona la esperanza. Falta la mención de la esperanza. Realmente no es que la tuviese, no es que faltara esperanza, pero no la menciona. Realmente la esperanza se reflejaba en un sentido en lo que dice el verso 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Aquí tenemos que ellos tenían paciencia. Y la paciencia, el vocablo que ocupa aquí el apóstol Pablo, como en 1 Tesalonicenses, es el aguante feliz en medio de la adversidad. Y tiene la idea, esta palabra paciencia, de esperar con expectativa. Esa es la idea de la palabra, del vocablo paciencia. Esperar con expectativa. Pero no cabe duda, hermanos, que el apóstol Pablo intencionalmente omite la esperanza porque le faltaba orientación en la esperanza, en la expectativa del regreso de Cristo. Eso estaba bajando, como nos puede estar ocurriendo a nosotros. A veces realmente nosotros decimos, sí, el Señor va a venir, pero parece que no viene. O podría ser también que nos confundamos, como le pasó a estos tesalonicenses, que algunos les dijeron que ya el Señor había venido y que por eso estaban siendo perseguidos. Entonces la esperanza precisaba ser orientada y esta carta tiene como principal objetivo dirigir la esperanza de los creyentes. El apóstol Pablo no dudaba de la fe de ellos, el apóstol Pablo no dudaba del amor de ellos, pero el apóstol Pablo quería corregir verdades respecto a la esperanza, que es lo que vamos a ver durante este mes. Ahora, habían al menos 4 cosas que tenían que ser orientadas y que el apóstol Pablo las va a decir en esta carta. En primer lugar, orientar a los desobedientes del Evangelio. Miren el verso número 8. Aquí en el verso 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como oró nuestro hermano Ariel, si hay alguien entre nosotros que todavía está desobedeciendo el Evangelio, no escuchándolo con atención y obedeciendo el llamado al arrepentimiento, el apóstol Pablo también va a orientar esa desobediencia. Y es muy importante a los familiares nuestros, a los hijos de creyentes que aún están en sus pecados, que obedezcan el Evangelio. En segundo lugar, el apóstol Pablo también va a orientar a los desordenados. En el capítulo número 3 de esta carta, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 6, dice, pero os ordenamos, este es un término militar, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿A qué se refiere esto de andar desordenadamente? El vocablo tiene la idea de ociosidad, pero también tiene la idea de opositor. ¿Ya? Es un término militar de un soldado que en la fila está masticando chicle, está desordenado, no está bien puesto, no obedece a las normas establecidas, es uno que siempre anda arrastrando el poncho. ¿Ya? Y a esos que andan arrastrando el poncho hay que orientarlos. A ver, venga para acá, caballero. Esta cosa es así, 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 hay que rayarle la cancha. Entonces también hay que orientar a los desordenados. Eso lo vamos a ver después. En tercer lugar, también había que orientar a los flojos. Mire el verso, aquí mismo, capítulo 3, verso 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
Como ya dije, el vocablo desordenado tiene que ver no solamente con ociosidad, sino que también con no acatar las órdenes en todo aspecto de la vida, y aquí puntualmente a los flojos. Porque algunos decían, bueno, como el Señor ya vino, ¿a qué voy a trabajar? Como el día del Señor ya comenzó, bueno, el hermano que tiene más bienes, que él se ponga y me ayude y me sostenga. Y se estaban entrometiendo en lo ajeno. Y eso había, esta actitud es errónea sobre el regreso del Señor. Algunos decían que el día del Señor había ya comenzado, y eso era falso. Y el apóstol Pablo va a orientar esa verdad, ¿ya? Y la cuarta orientación tiene que ver precisamente con esto, orientar la esperanza en cuanto al regreso del Señor Jesucristo. Por eso vamos a estudiar en el capítulo 2, aquí de 2 Tesalonicenses, dice el apóstol, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando nos venga a buscar en el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Esto era alguien que espiritualmente estaba influyendo en ellos, ni os conturbéis por palabra. Habían algunos que venían a predicar a la iglesia, enseñando lo contrario de Pablo, ni por carta, como si fuera nuestra. Habían algunos que habían usado el nombre de Pablo en una carta falsa, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Textualmente dice en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Así dice textualmente el original. Ellos decían, saben, hermanos, que el día del Señor ya llegó. Como por eso estamos en esta pandemia, alguien podría decir, por eso la pandemia, iban a venir otras más. El día del Señor ya llegó. Y nosotros vamos a entrar en la tribulación. No. El apóstol Pablo va a decirle, no es exacto eso, es un error. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo va a orientar todo esto. ¿Y cómo lo va a hacer el apóstol Pablo? Capítulo 2, aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina, las verdades de la palabra de Dios, hay que retenerlas, hay que estudiarlas, hay que saberlas. Y por eso el apóstol Pablo va a escribir o envía esta segunda carta para orientar al menos estos 4 aspectos de la vida de estos creyentes. Y ese va a ser el tema, hermanos, que vamos a estar desarrollando por este mes, para orientarnos en estas cosas que precisaba la iglesia de Tesalónica, pero no se te olviden las lecciones que hemos aprendido hoy día. No quiero terminar sin que hagamos un pequeño resumen. ¿Cuál es la mejor manera, hermanos, de levantar a alguien que ha hecho algo mal? ¿Cuál es la mejor manera de motivar un cambio en mi familia, en mi matrimonio, en mis hermanos? Siempre como lo hizo el Señor. Cuando usted lee en el Apocalipsis, en todas las cartas del Señor, antes de decirles lo grave que había dentro, el Señor resalta lo bueno. Yo conozco tus obras, que tienes fe, que tienes paciencia, pero tengo contra ti. Y usted lee en Apocalipsis ese mensaje a las 7 iglesias, el Señor siempre antes de ir a la necesidad de cambio, resalta lo bueno. Y no hay nada mejor, hermanos, para motivar un cambio que fijarse en lo bueno que hay en alguien, ¿ya? En segundo lugar, hermanos, una cosa muy importante que encontramos en la oración y la gratitud del apóstol Pablo es por asuntos espirituales. El apóstol Pablo no estaba interesado en el bienestar económico ni en la prosperidad material, sino siempre el crecimiento espiritual. Debería ser uno de los motivos de oración nuestra.
que la iglesia crezca, que cada creyente por nombre que aumente su fe, que aumente su amor, que aumente su esperanza. Es un aspecto muy importante en esta carta, ¿ya? Es muy importante en los creyentes. Y lo tercero que aprendimos, hermanos, que en esta iglesia el apóstol Pablo no mencionó las 3 virtudes que mencionó en su primera carta, sino que falta la esperanza, la cual de algún modo estaba en su paciencia, en medio de las tribulaciones, pero necesitaba ser orientada por confusiones que estaban presentándose entre ellos. Yo quiero decirles, antes de terminar, en el verso número 5 del capítulo número 1, capítulo 1, en el verso número 5 dice, de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. ¿Qué cosa es demostración del justo juicio de Dios? Lo que dijo en el versículo 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El justo juicio de Dios se ve en que el creyente está siendo probado. ¿Saben, hermanos? Dios permite adversidades, Dios permite enfermedades, Dios permite persecuciones, Dios permite muchos conflictos en nuestra vida porque Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. El justo juicio de Dios, podríamos decir el justo examen de Dios para nosotros los creyentes, es que nosotros pasemos por adversidades, sobre todo cuando se trata de creyentes que hemos sido salvados y que debemos identificarnos con el Señor como sus hijos. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De manera, hermanos, que nosotros no estamos exentos de persecución, de problemas, de dificultades, ¿ya? Y Dios permite todo esto porque esto es parte del paquete de la salvación. Como lo dijo ya el apóstol Pablo en la primera carta, cuando le escribió a ellos ahí en 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No estamos puestos aquí para programar vacaciones, y yo creo que algunos de nosotros ya teníamos programado muchas actividades y vivíamos sin problema de diciembre a diciembre, sin conflicto, porque más parecíamos mundanos que verdaderos creyentes. Debemos, hermanos, asumir que el creyente que testifica del Señor, el creyente que se pone en la camiseta del Señor, es un creyente que siempre va a tener conflictos con el mundo, porque estamos viviendo en terreno enemigo. Y si no hay este conflicto, es porque no estamos testificando del Señor. Todo este sufrimiento, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacía que ellos echasen raíces. Miren qué interesante la expresión que aparece en Isaías, capítulo 37, el verso 31, dice ahí el profeta, y lo que hubiese quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Y esto es lo que busca Dios, que echemos raíces abajo, buenas raíces y hermoso fruto arriba, para la gloria del Señor.
Y esto, hermanos, realmente tiene que dar un sentido de urgencia a nuestro testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? A veces como creyente, nosotros podemos decir, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces, hermanos, lo que nos está pasando es porque Dios nos está examinando, nos está disciplinando, está permitiendo todo esto porque Dios persigue que lleguemos a su presencia irreprensibles. Dios nos juzga aquí como hijos. Y cuando lleguemos a su presencia, vamos a ser examinados como siervos. Allá en el tribunal de Cristo, Dios no va a tratar ningún pecado de nuestra vida. Va a tratar en la clase de vida como siervos. Pero aquí en la tierra, mientras estemos aquí, nos está disciplinando como hijos. Y si hay áreas de nuestra vida que necesitan cambiar, Dios nos va a hacer pasar por problemas, por tribulaciones. Y no es cosa extraña esto, porque es parte de nuestro peregrinaje como creyentes. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Usted dirá, pero hermano, si la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sí, en cuanto a la salvación, no hay ninguna condenación. Judicialmente estamos absueltos de todo juicio que nos pueda llevar al infierno. Pero no estamos exentos, hermanos, de la mano disciplinadora de Dios que nos quiere conducir al arrepentimiento como hijos para que andemos derechitos y para que demos frutos para su gloria. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dejar estos pensamientos hasta aquí, esperando que el Señor añada su rica bendición. Hagamos una oración. Nuestro Dios amado, queremos agradecerte que hemos podido leer esta segunda carta a los tesalonicenses y ver nuestro Dios como el apóstol Pablo sigue preocupado por ellos. Una iglesia hermosa, no exenta de problemas, pero qué hermoso como un padre tierno se dirige a ellos viendo las virtudes, todo lo bueno que había en ellos, nuestro Dios, para poder decirles después las necesidades de cambiar y enseñarles también muchas verdades respecto a lo que vendrá en el futuro con el regreso del Señor. Padre, ayúdanos a ser dignos, a representar el nombre del Señor mientras estemos aquí. Queremos pedirte que nos ayudes en todo, nuestro Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. En la luz de su presencia quiere mi alma siempre estar. Cuán preciosas las lecciones, las que aprendo del allá. No me turban las tristezas, ni me vence la aflicción, pues si ruge el enemigo, busco abrigo en la oración. Cuando mi alma desfallece, al abrigo del Señor se hallan aguas refrescantes y una sombra del calor. Y descansa al lado mío el bendito Salvador.
expresar jamás podría nuestra dulce comunión. Pero esto se le digo, toda duda, todo afán, cuán paciente se demuestra, cuánto gozo a mi alma da. Mas a veces me reprende, no sería amigo fiel si él nunca me dijera de las faltas que en mí ve. Conocer también quisieras el secreto del Señor, ve debajo de sus alas y tendrás tu galardón. Y al salir de su presencia, con amor y gran solaz, llevarás la imagen santa del Maestro en tu